clock is telling you how much money we have left. When that shows zero, this restaurant needs to cease operations. Okay, buongiorno tutti. It's hard and it's brutal, and that's what makes it special. I'm fired up, ready to go. Not saying. Showtime! Chef! I get it, you know, chaos and turmoil, but it's a problem when you're letting it fuel you and fuel the food. We need to not miss, guys. The offerings were Substantially different on each visit. Consistency seems to be the weak link here. Just breathe. Desde que irrumpió en nuestras pantallas en 2022 con una mezcla irresistible de estrés culinario, ansiedad millennial y corazón roto a fuego lento, The Bear se convirtió en el plato fuerte de cada verano. Pero tras una tercera temporada que dividió opiniones, más preocupada por la textura que por el sabor, la cuarta entrega llega con una misión clara: recuperar la esencia del show sin repetir la receta, y lo logra a medias. Comencemos. Lo que siempre distinguió a The Bear fue su capacidad para capturar la locura organizada de una cocina real, el ruido, la tensión, los gritos, el calor. Esa precisión quirúrgica, ese ballet de acero inoxidable, es lo que hacía que nos aferráramos al sillón mientras Carmy, Jeremy Allen White y su equipo intentaban sobrevivir al servicio. Pero en esta cuarta temporada, gran parte de la acción ocurre fuera de la cocina, lo cual, para un show centrado en un restaurante, se siente como un cambio de plato sin consultar al cliente. Sí, hay una secuencia brillante en el episodio 3 que recuerda lo mejor del show: caos coreografiado, cámaras claustrofóbicas, gritos que saben a jazz, pero el resto del menú está cargado de conversaciones serpenteantes, demasiado largas, con personajes hablando en círculos como si se hubieran comido el guión. Muchos diálogos parecen improvisados y no en el buen sentido, se sienten como actores haciéndose sí y mutuamente, sin rumbo claro. Claire, Molly Gordon y Carmy, por ejemplo, tienen momentos que rayan en lo insoportable. Lo que alguna vez fue un intento de historia de amor tímida y torpe, aquí se convierte en un intercambio de frases vagas y primeros planos que subrayan lo poco que esta pareja tiene en común. Claire ya no habla como una persona real y Carmy parece aún más perdido que de costumbre. A lo largo de estas 4 temporadas, Carmy ha sido el eje emocional de The Bear, un chef prodigio devorado por su perfeccionismo, su trauma y la sombra de la muerte de su hermano. En esta cuarta entrega, finalmente lo vemos enfrentar sus demonios con más frontalidad. El dolor no ha desaparecido, pero ahora lo verbaliza. Hay momentos en los que se asoma cierta madurez emocional, como si por fin entendiera que la excelencia sin conexión humana no vale nada, y sin embargo, sigue atrapado en la cárcel que él mismo se ha construido. Se aísla, evita vínculos reales, complica lo simple. Su evolución es real, pero a cuentagotas. En muchos sentidos, sigue siendo su peor enemigo. Ayo Edebiri vuelve a brillar como Sydney, quien cada vez se consolida más como contrapunto profesional y ético de Carmy. Esta temporada muestra una Sid más decidida, con mayor confianza en su talento, pero también más consciente de lo que está en juego. El episodio 4, que coescribe la misma Edebiri, le da espacio para explorar su vida fuera del restaurante y entender su motivación desde otra óptica. La familia, la identidad, el legado. Es, sin duda, uno de los capítulos más completos y humanos de toda la serie. Pero es difícil no notar que gran parte de esa evolución ocurre sin Carmy cerca. Lo que en otras temporadas era una relación con tensión creativa, apoyo mutuo y una conexión profesional casi simbiótica, aquí está desdibujado. La sociedad que estaban construyendo parece más un acuerdo contractual que un verdadero vínculo. Apenas comparten escenas memorables juntos, y eso pesa. No se trata de forzar una relación romántica, algo que el show inteligentemente nunca hizo, sino de reconocer que gran parte del corazón de The Bear estaba en esa alianza imperfecta entre dos personas rotas tratando de hacer algo hermoso juntas. Y en esta temporada, eso se diluye. Por suerte, el elenco sigue funcionando como un reloj suizo, cuando el guión lo permite. Jeremy Allen White exprime hasta la última gota del trauma de Carmy, y aunque el personaje parece estancarse, el actor lo llena de matices. Edebiri aporta dirección y solidez, y Mos Barrage, como Richie, sigue siendo el MVP emocional del show. Richie, por fin, parece un adulto con dudas, sí, pero también con sabiduría. Eso sí, personajes como Marcus o Tina, que en otras temporadas enriquecían el relato con calidez y profundidad, quedan demasiado al margen. La primera temporada fue la chispa, cruda, urgente, con hambre de decir algo. La segunda fue el perfeccionismo, con un equilibrio hermoso entre crecimiento personal, exploración del pasado, ese episodio de Navidad.
y momentos que partían el alma. La tercera, bueno, aquí va mi postura. A muchas personas no les gustó, lo entiendo, pero en mi caso sí me gustó. Fue más contemplativa, menos lineal, más enfocada en la atmósfera que en la acción, pero también una apuesta arriesgada que, para quienes conectamos con ella, supo abrir espacios de introspección. Eso sí, comprendo que a otros les pareció vacía o pretenciosa, no fue fácil de digerir. La cuarta temporada intenta corregir el rumbo, pero a veces lo hace con demasiada rigidez. Menos cocina, más drama íntimo, menos equipo, más Carmy. Algunos lo verán como madurez narrativa, otros como una pérdida de foco. La crítica del Chicago Tribune dentro del show, capaz de alcanzar la excelencia pero con ejecución desordenada, podría aplicar perfectamente a esta temporada. La temporada termina dejando abierta la posibilidad de una quinta entrega, pero también podría funcionar como cierre. Hay una sensación de catarsis, especialmente para Carmy, que al final confronta los dolores que lo han paralizado desde el inicio, pero también hay una nostalgia melancólica, como si la serie supiera que lo que alguna vez fue un pequeño milagro ya no puede seguir estirándose indefinidamente. Si The Bear termina aquí, será con dignidad, no perfecta pero coherente con su premisa. En la cocina y en la vida, nada sale como lo planeas, pero igual hay que servirlo. Por eso yo le doy un 7 de 10. ¿Qué opinas de esta temporada? Déjame tus comentarios y recomendaciones de series o películas que debería de reseñar próximamente. Dale like al video si te gustó y no olvides seguir las redes sociales de La Botanita Surtida y suscríbete al canal.